¿Te ha pasado alguna vez que quieres entender algo súper complejo? Ya sabes, de esos temas que te dejan con la cabeza dando vueltas. Claro, a todos nos pasa. Y más cuando se trata de algo tan importante como la educación religiosa, ¿verdad? Es como si Exacto. tuvieras que escalar una montaña de información para poder entenderlo bien. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hoy vamos a ser tus guías en esa escalada. ¿Tu Sherpa? Exacto, tus Sherpas. Nos vamos a sumergir en un manual que explica cómo se planea y se diseña la enseñanza cristiana para que tú no tengas que hacerlo. Imagina que es como un mapa que te lleva directo a los puntos claves, a los principios básicos de una buena formación religiosa. Exacto, un mapa secreto para entender cómo se hace esto de la educación cristiana de manera efectiva. En esta ocasión vamos a explorar un manual que se llama Manual Planificación y Diseño Curricular.pdf. Ajá. Y la idea es entender a fondo por qué es tan importante planificar la educación cristiana. Sí, porque uno pensaría, bueno, la fe es algo que se vive, que se siente, no hace falta planearlo tanto. Pues, aunque la fe es algo personal, cuando hablamos de educación, la cosa cambia. Claro. El manual nos recuerda que para que la enseñanza sea realmente efectiva, no podemos dejarla al azar. Como dice el dicho, más vale maña que fuerza. Exactamente. Necesitamos tener un plan, una estructura para que los estudiantes puedan construir una base sólida en su fe. O sea, no se trata solo de soltar información a lo loco. No, para nada. Hay que guiar a los estudiantes paso a paso. Sí, como si estuviéramos construyendo una casa. Ah, me gusta esa analogía. Si no tienes un buen plano, la casa se te puede caer. Claro. Y lo mismo pasa con la educación. Si no hay una estructura clara, los estudiantes pueden terminar con un montón de ideas sueltas en la cabeza sin saber muy bien cómo conectarlas. Exacto. Y eso es justo lo que este manual nos ayuda a evitar. Y hablando de estructura, el manual menciona un versículo muy interesante, Proverbios 16.9. ¿Te acuerdas qué dice? A ver, déjame lo busco. Boca. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y esto me hace pensar en la importancia de la planeación, aunque al final, como dice el versículo, es Dios quien nos guía. Sí, la idea es que nosotros ponemos el esfuerzo, la planeación, pero confiamos en que Dios dirige nuestros pasos. Y el manual nos presenta varios objetivos que se buscan alcanzar con esa planeación, ¿no? Sí, varios. Primero, comprender por qué es tan importante planificar el currículum. Ajá. Luego, aprender a crear planes de clase que realmente se centren en los valores cristianos. O sea, que no se queden solo en la teoría, sino que se puedan aplicar a la vida real. Exactamente. ¿Qué más? También se habla de desarrollar un currículum basado en competencias, donde los estudiantes no solo aprendan conocimientos, sino que también desarrollen habilidades prácticas. O sea, que sepan hacer algo con lo que aprenden. Sí, que puedan aplicar su fe en su vida diaria. Me gusta. ¿Algo más? Por supuesto. Ver. El manual también nos invita a integrar los objetivos pedagógicos con los objetivos espirituales. Es decir, que la enseñanza no se limite solo a lo académico, sino que también nutra el espíritu. Exactamente. Y finalmente se habla de la importancia de evaluar y mejorar continuamente el currículum. O sea, que no nos quedemos estancados, sino que siempre estemos buscando cómo hacerlo mejor. Exacto. Muy bien, entonces ya entendimos por qué es importante la planeación en la educación cristiana. Ahora, hablemos de los elementos clave que debe tener un buen currículum según este manual. Bueno, el manual nos dice que el contenido fundamental debe girar en torno a la Biblia. Claro, eso es como la base de todo. Sí, pero también se habla de la importancia de enseñar los valores cristianos. Ajá, como el amor, la compasión, la justicia, ¿verdad? Exactamente. Valores que nos ayudan a vivir una vida más plena, más conectada con Dios y con los demás. Sí, y también se menciona la importancia de enseñar la ética bíblica. O sea, cómo aplicar los principios de la Biblia a nuestra vida diaria. Sí, y finalmente se habla de las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a prácticas como la oración, la meditación, el estudio de la Biblia, el ayuno, que nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios. Ah, ya entiendo. Ya. O sea, no solo se trata de aprender sobre Dios, sino de vivir una vida en conexión con Él. Exactamente. Y para recalcar la importancia de la Biblia, el manual cita un versículo del Salmo 119, el 105. ¿Qué dice? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué bonito. Es como si la Biblia fuera una linterna que nos ilumina el camino. Sí, una guía para nuestras vidas. Y el manual nos dice que el currículum debe estructurarse alrededor de temas centrales, ¿no? Sí, temas como la naturaleza de Dios, la salvación en la iglesia y cómo vivir como cristiano. O sea, los temas fundamentales de la fe cristiana. Y exacto, y también se menciona la importancia de incluir estudios devocionales. Estudios devocionales. Sí, momentos para que los estudiantes reflexionen sobre la palabra de Dios y cómo aplicarla a su vida diaria. Ah, ya veo.
O sea, no solo se trata de aprender la teoría, sino de conectar con Dios a nivel personal. Exacto. Muy bien, ahora hablemos de la metodología, de cómo se enseña todo este contenido. Claro, el manual nos dice que no solo importa qué se enseña, sino cómo se enseña. O sea, la forma en que se transmite el mensaje es tan importante como el mensaje en sí. Exacto. No se trata solo de dar una clase magistral y ya. Ajá. Se busca que los estudiantes participen activamente en el proceso de aprendizaje. Que se involucren, que experimenten. Sí, y para eso se mencionan varias estrategias, como el aprendizaje basado en proyectos. En proyectos. Sí, donde los estudiantes trabajan en equipo para crear algo, para investigar, para poner en práctica lo que han aprendido. También se habla de análisis de casos, donde se les presenta a los estudiantes una situación real y ellos tienen que analizarla desde una perspectiva cristiana. Ah, interesante. Como un dilema ético, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué más? También se mencionan las dramatizaciones, donde los estudiantes pueden representar historias de la Biblia o situaciones que ilustran los valores cristianos. Sí, y por supuesto se habla de la importancia de usar la tecnología y los recursos visuales para hacer la enseñanza más dinámica e interesante. Claro, hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y para enfatizar la importancia de una buena metodología, el manual cita el Salmo 119.130. ¿Qué dice? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es cierto. Una buena explicación puede iluminar nuestra mente y ayudarnos a entender cosas que antes nos parecían confusas. Exactamente. Ahora, pasemos a la evaluación. ¿Cómo sabemos si todo esto está funcionando? ¿Cómo se evalúa el aprendizaje en un currículum cristiano? Bueno, el manual nos dice que la evaluación no se limita a ver si los estudiantes se han memorizado los versículos o las historias de la Biblia. Claro, eso sería muy superficial. Sí, se busca evaluar si realmente han comprendido el mensaje y si son capaces de aplicarlo a su vida diaria. O sea, si su fe se está traduciendo en acciones concretas. Exacto. Y para eso se menciona la importancia de hacer evaluaciones formativas. Evaluaciones formativas. Sí, evaluaciones que se hacen durante el proceso de aprendizaje para ver cómo van los estudiantes, para identificar sus dificultades y para hacer los ajustes necesarios. Ah, ya entiendo. También se habla de la importancia de hacer preguntas que inviten a la reflexión. Preguntas que les hagan pensar sobre lo que han aprendido y cómo lo pueden aplicar a su vida. Exactamente. Y se menciona la importancia de que los estudiantes compartan sus experiencias y participen en actividades prácticas que demuestren lo que han aprendido. Me gusta esa idea de que la evaluación no sea solo un examen escrito, sino algo más integral, más conectado con la vida real. Sí. Y para enfatizar la importancia de la evaluación, el manual cita 1 Tesalonicenses 5.21. ¿Qué dice? Dice, examina todo, retén lo bueno. O sea, que no nos conformemos con lo primero que nos dicen, sino que seamos críticos, que analicemos la información y que nos quedemos con lo que realmente nos ayuda a crecer. Exacto. Muy bien, ahora hablemos de los principios bíblicos que guían la planeación de la educación cristiana. El manual menciona 2 principios fundamentales. El primero es que la enseñanza debe estar centrada en Dios. Claro, Dios es el centro de nuestra fe. Exacto. El objetivo final de la educación cristiana no es solo transmitir información, sino ayudar a los estudiantes a conocer a Dios, a amarlo y a seguirlo. O sea, que su fe no se quede solo en la cabeza, sino que llegue al corazón. Sí, y para eso el manual cita Proverbios 22.6. ¿Qué dice? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué poderoso. Nos habla del impacto a largo plazo que puede tener una buena educación cristiana. Sí, la idea es que si desde pequeños les enseñamos a los niños el camino de Dios, ellos lo seguirán incluso cuando sean adultos. Y el manual nos dice que cada lección debe tener una base bíblica sólida, ¿verdad? Sí, la Biblia es nuestra fuente de autoridad, nuestra guía para la vida. Y también se habla de la importancia de conectar la enseñanza con la vida diaria. Sí, para que los estudiantes puedan ver cómo la palabra de Dios se aplica a sus propias experiencias, a sus problemas, a sus alegrías. O sea, que la fe no sea algo abstracto, sino algo que les ayude a vivir mejor. Exacto. ¿Y cuál es el segundo principio que menciona el manual? Segundo principio es que la formación del estudiante debe ser integral. ¿Integral? Sí, es decir, que no solo se enfoque en el aspecto espiritual, sino que también tome en cuenta el desarrollo intelectual, emocional y social del estudiante. Ah, ya entiendo. O sea, que la educación cristiana debe formar a la persona completa. Exacto. Y para ilustrar este principio, el manual cita Lucas 2.52. ¿Qué dice? Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué bonito. Jesús es nuestro modelo perfecto. Creció en todas las áreas de su vida, intelectualmente, físicamente, espiritualmente y socialmente.
Sí, y el manual nos dice que nosotros también debemos buscar ese desarrollo integral en los estudiantes. Claro, que crezcan como personas completas, equilibradas, capaces de amar a Dios y a su prójimo. Exacto. Muy bien, ahora entremos en detalle sobre cómo se planean las lecciones. ¿Qué elementos clave debe tener un plan de clase cristiano, según este manual? Bueno, el manual nos dice que un buen plan de clase debe tener estructura. Como una casa, ¿no? Sí, como una casa bien construida. Ajá. Y para eso cita 1 Corintios 14:40. ¿Qué dice? Dice, hágase todo decentemente y con orden. O sea, que no hagamos las cosas a lo loco, sino que tengamos un plan, una organización. Exacto. Y el manual nos dice que un buen plan de clase debe tener varios elementos. ¿Cuáles son? Primero, el objetivo de la lección. El objetivo. Sí, ¿qué es lo que se espera que los estudiantes aprendan con esa lección? Ah, ya veo. Como la meta que queremos alcanzar aquí. Exactamente. ¿Qué más? Luego, el texto bíblico central. O sea, el pasaje de la Biblia que vamos a usar como base para la enseñanza. Sí, Perdón. y luego viene el desarrollo de la lección, donde se explican los conceptos, se hacen actividades, se usan recursos visuales, etc. Ah, la parte donde realmente se pone en práctica la enseñanza. Sí, y luego viene la aplicación práctica, donde se les ayuda a los estudiantes a conectar lo que han aprendido con su vida diaria. Claro, para que no se quede solo en teoría. Exacto, y finalmente viene la evaluación, para ver si los estudiantes han comprendido la lección y si son capaces de aplicarla a su vida. Claro, como un cierre del ciclo de aprendizaje. Sí, y el manual enfatiza la importancia de conectar la enseñanza con la vida real. Claro, porque de nada sirve aprender cosas si no las podemos usar en nuestro día a día. Exactamente. Se busca que la fe sea algo práctico, algo que nos ayude a vivir mejor. Y algo que me parece fundamental es que la enseñanza siempre debe estar centrada en Jesús. ¿Cómo se logra esto al planear las lecciones? El manual es muy claro en ese punto. Cita 1 Corintios 3:11 que dice eso. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que Jesús es la base de nuestra fe, el centro de nuestra vida. Sí, y el manual nos dice que cada lección debe mostrar cómo el tema que se está tratando se relaciona con Jesús. Claro, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Exacto. Y también se habla de la importancia de guiar a los estudiantes a tener una relación personal con Jesús. Que lo conozcan, que lo amen, que lo sigan. Sí, y para eso se pueden usar diferentes estrategias, como compartir testimonios, leer historias de la Biblia que hablen de Jesús, hacer actividades que les ayuden a conectar con Él a nivel personal. Muy bien, ahora hablemos de los valores cristianos. ¿Cómo se integran estos valores en las lecciones? El manual nos dice que los valores cristianos deben ser la base de cada enseñanza. O sea, que no se enseñen solo como conceptos aislados, sino como principios que guían nuestra vida. Exacto. Y para eso cita Gálatas 5:22-23, donde se mencionan el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Qué bonito. Son los frutos del Espíritu Santo. Sí, y el manual nos dice que estos valores deben estar presentes en cada lección, en cada actividad, en cada interacción con los estudiantes. Claro, porque no se trata solo de enseñarles qué es el amor, sino de crear un ambiente donde ellos puedan experimentar el amor, donde se sientan amados y donde aprendan a amar a los demás. Exactamente. Y el manual también nos habla de la importancia de poner en práctica estos valores. Sí, cita Santiago 1:22, que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, que no nos quedemos solo en la teoría, sino que llevemos lo que aprendemos a la práctica. Exacto. Y para eso se pueden usar diferentes estrategias, como los juegos de roles, donde los estudiantes pueden interpretar diferentes situaciones y poner en práctica los valores cristianos. Qué buena idea. También se habla de análisis de casos, donde se les presenta a los estudiantes una situación real y ellos tienen que analizarla desde una perspectiva cristiana. Ah, como un dilema ético, por ejemplo. Exacto. Y también se menciona la importancia de hacer proyectos de servicio comunitario, donde los estudiantes pueden ayudar a los demás y poner en práctica el amor al prójimo. Me gusta esa idea de que la fe no sea algo que se queda encerrado en las cuatro paredes de la iglesia, sino algo que sale a la calle, que transforma la sociedad. Exactamente. Y algo fundamental es que la enseñanza debe adaptarse a las diferentes edades y contextos de los estudiantes. Sí, el manual le da mucha importancia a este punto. Cita 1 Corintios 3:2 que dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea que a los niños no les podemos dar la misma enseñanza que a los adultos. Exacto, hay que adaptar el lenguaje a la complejidad de los conceptos, las actividades, etc. Claro, porque cada etapa de la vida tiene sus propias necesidades y sus propias formas de aprender. Sí, y el manual también cita 1 Corintios 9:20 que dice,
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no lo estoy, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea que también hay que tener en cuenta el contexto cultural de los estudiantes. Sí, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias. Claro, para que la enseñanza sea relevante para ellos, para que puedan conectar con ella. Muy bien. Ahora hablemos del currículum basado en competencias. ¿Qué significa esto en el contexto de la educación religiosa? Bueno, el manual nos dice que un currículum basado en competencias busca que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen habilidades prácticas. O sea, que no solo sepan la teoría, sino que sepan hacer algo con ella. Exactamente. Y para reforzar esta idea, cita Santiago 1.22 que dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. O sea, que la fe no es solo algo que se piensa, sino algo que se vive. Exacto. ¿Y qué tipo de competencias se busca desarrollar en un currículum cristiano? El manual menciona 3 áreas principales: competencias bíblico-teológicas, competencias espirituales y competencias prácticas y éticas. A ver, explícame cada una de ellas. Claro. Las competencias bíblico-teológicas se refieren a la capacidad de los estudiantes para comprender e interpretar la Biblia. O sea, que sepan leer la Biblia con entendimiento, que puedan sacar sus propias conclusiones. Sí, y para eso se les puede enseñar a usar herramientas de estudio bíblico, como diccionarios, comentarios, mapas, etc. Ah, interesante. Las competencias espirituales se refieren al desarrollo de una vida de fe. O sea, que los estudiantes aprendan a orar, a meditar, a tener una relación personal con Dios. Sí, y para eso se les puede enseñar a usar diferentes métodos de oración, a leer libros devocionales, a participar en grupos de estudio bíblico, etc. Muy bien. Y las competencias prácticas y éticas. Estas competencias se refieren a la capacidad de los estudiantes para aplicar los principios cristianos a su vida diaria y a su relación con los demás. O sea, que sepan cómo vivir su fe en el mundo real. Sí, y para eso se les puede enseñar a tomar decisiones éticas, a resolver conflictos de manera pacífica, a servir a los demás, a ser responsables con el medio ambiente, etc. Me gusta esa idea de que la fe no es algo que se queda encerrado en la iglesia, sino algo que se lleva a la calle, que transforma la sociedad. ¿Y cómo se evalúan estas competencias? Bueno, el manual nos dice que la evaluación no solo debe basarse en exámenes escritos, sino que también debe tomar en cuenta las acciones de los estudiantes. O sea, que veamos cómo se comportan, cómo se relacionan con los demás, cómo viven su fe en el día a día. Sí, y para eso se pueden usar diferentes métodos, como la observación, las entrevistas, los portafolios, los proyectos de servicio comunitario, etc. Y el manual cita Mateo 7.16 que dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, o sea que la mejor manera de saber si alguien es un verdadero cristiano es viendo cómo viven. Exacto. Ahora, hablemos de la integración de los objetivos pedagógicos con los objetivos espirituales. ¿Cómo se logra este equilibrio en la educación cristiana? El manual nos dice que la educación cristiana debe ser integral, es decir, que debe tomar en cuenta todas las dimensiones del ser humano: intelectual, espiritual, emocional y social. Claro, porque somos seres complejos, no somos solo mente o solo espíritu. Exacto. Y para ilustrar este principio, el manual cita Salmos 111.10, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, que la verdadera sabiduría viene de Dios y que la mejor manera de entender sus mandamientos es viviéndolos. Sí, y el manual nos dice que la educación cristiana debe ayudar a los estudiantes a crecer en todas estas áreas de su vida. Que se desarrollen como personas completas, equilibradas, capaces de amar a Dios y a su prójimo. Exacto. Y para eso se debe buscar un equilibrio entre los objetivos pedagógicos, que se enfocan en el desarrollo intelectual, y los objetivos espirituales, que se enfocan en el desarrollo espiritual. Sí, y el manual nos dice que estos objetivos deben estar alineados con la misión de la iglesia, que es hacer discípulos de Jesús. Como dice Mateo 28.19, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que la educación cristiana no es un fin en sí misma, sino un medio para ayudar a las personas a conocer a Jesús y a seguirlo. Sí, y para eso se deben establecer objetivos claros que midan no solo el conocimiento, sino también la actitud y la transformación de los estudiantes. Y el manual nos habla de una clasificación de esos objetivos, ¿verdad? Sí, los clasifica en 3 dimensiones: cognitiva, afectiva y práctica. A ver, explíqueme cada una de ellas. La dimensión cognitiva se refiere al conocimiento, a lo que los estudiantes aprenden sobre Dios, la Biblia, la fe cristiana, etc. Ajá. La dimensión afectiva se refiere a las actitudes, a los valores, a los sentimientos de los estudiantes hacia Dios, la fe, la iglesia, etc. O sea,
cómo se sienten con respecto a su fe. Exacto. Y la dimensión práctica se refiere a las habilidades, a lo que los estudiantes son capaces de hacer con su fe, como orar, servir a los demás, compartir su fe, etc. Me gusta esa idea de que la fe no es solo algo que se piensa o que se siente, sino algo que se hace. Sí, y Emmanuel nos dice que al planear los objetivos debemos tener en cuenta estas 3 dimensiones. Claro, para que la educación cristiana sea integral, para que forme a la persona completa. Exacto. Y para que los estudiantes se conviertan en verdaderos discípulos de Jesús. Sí, como dice 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que la educación cristiana es un proceso de discipulado donde los que han aprendido enseñan a otros. Exacto. Y el manual nos dice que para fortalecer la enseñanza se pueden usar diferentes estrategias, como las dramatizaciones, los estudios de caso, la oración, la reflexión, el servicio comunitario, etc. Claro, hay que usar todas las herramientas que tenemos en nuestro alcance para que la enseñanza sea efectiva. Sí, y siempre buscando la guía del Espíritu Santo, que es el verdadero maestro. Muy bien. Finalmente hablemos de la evaluación y la mejora continua del currículum. El manual nos dice que la evaluación es fundamental para saber si el currículum está cumpliendo con sus objetivos. Claro, porque si no evaluamos, no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal. Exacto. Y para eso se pueden usar diferentes herramientas como cuestionarios, entrevistas, observaciones, análisis de proyectos, etc. Y el manual cita Mateo 7.16, que dice: por sus frutos los conoceréis. Sí, o sea que la mejor manera de evaluar un currículum cristiano es viendo los resultados en la vida de los estudiantes. Si están creciendo en su fe, si están sirviendo a los demás, si están reflejando el amor de Cristo en su vida diaria. Exacto. Y el manual nos dice que la evaluación debe ser un proceso continuo, que no se debe hacer solo al final del curso, sino a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Sí, para que podamos ir haciendo los ajustes necesarios, para que podamos mejorar la enseñanza. Y también se habla de la importancia de involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación. Sí, para que ellos también puedan dar su opinión, para que puedan decir qué les ha gustado, qué les ha ayudado, qué se puede mejorar. Claro, porque al final ellos son los que están aprendiendo. Exacto. Y el manual nos dice que el currículum debe ser flexible, que debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes y al contexto en el que se está enseñando. Sí, porque no hay una fórmula mágica que funcione para todos. Hay que ser creativos, hay que estar dispuestos a cambiar, hay que buscar lo que mejor funcione para cada grupo de estudiantes. Exacto. Y para terminar, hablemos de los retos y oportunidades que existen en la educación cristiana. Bueno, el manual menciona varios retos, como la secularización de la sociedad, la influencia de las redes sociales, la falta de compromiso de algunos padres, etc. Son retos importantes que nos obligan a ser más creativos, más intencionales en la educación cristiana. Sí, pero también hay muchas oportunidades, como el uso de la tecnología para llegar a más personas, la creación de nuevos recursos educativos, la formación de líderes cristianos comprometidos con la educación, etc. O sea, que no hay que desanimarnos, sino que hay que seguir adelante, buscando nuevas formas de compartir el mensaje de Jesús con las nuevas generaciones. Exacto. Bueno, creo que hemos cubierto muchos temas importantes en esta conversación. Sí, la verdad es que sí. Espero que esta información te haya sido útil. Sí, y que te motive a seguir aprendiendo y a poner en práctica lo que has aprendido. Y si quieres saber más sobre algún tema en particular, no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de seguir conversando contigo. Hasta la próxima.